Este es el penúltimo mensaje y yo estoy muy alegre, muy feliz de poder llegar a este penúltimo mensaje de esta serie, conociendo al Dios que adoramos. 16 mensajes con el que hoy será predicado, y creo por la gracia de Dios, si así Él lo permite, que el próximo viernes estaremos terminando esta serie. Serían entonces 17 mensajes. Wow, estoy sorprendido, tan rápido pasa el tiempo. Coloquemos los textos bases de esta serie, conociendo al Dios que adoramos, que yo creo que la mayoría a esta altura ya lo deben conocer o saber de memoria. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 9 verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow, cada vez que uno lee este verso se amplía más, pero yo tengo que avanzar. Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Diga: llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo vital, diga conmigo, en el conocimiento de Dios. Y creo que hay dos palabras que han marcado esta serie, y es experiencia y conocimiento. Diga conmigo: experiencia y conocimiento. Recuerde que no pueden ir divorciadas. Recuerde que tienen que estar de la mano. No es solamente un Dios de experiencia sin el conocimiento de su palabra, pero tampoco es un Dios solamente intelectual sin una experiencia real. Las dos cosas es lo que hace que este Dios maravilloso pueda ser conocido por cada uno de nosotros. Aleluya. Y esta noche entramos en el atributo número 9, que para mí es uno de los más gloriosos. Más porque no solamente es un atributo del carácter de Dios, sino que cuando hablamos del amor de Dios, hablamos en las palabras del apóstol Juan, cuando él dijo: Dios es amor. Claro, todo lo otro que hemos hablado, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es soberano, pero la Biblia en sí misma nos muestra, no está como una cualidad de Dios, de su carácter, sino su esencia. Él es amor. Y creo que Dios nos va a bendecir demasiado en esta noche al enseñarnos claramente acerca de este atributo maravilloso, el amor de Dios. Pero antes de entrar en el amor de Dios, vamos a ver la naturaleza de Dios, para poner todo en orden de cómo Dios quiere que podamos entender su palabra. Así que hay tres cosas que la Biblia dice respecto a la naturaleza de Dios. Por favor, atiéndame acá, es muy importante entender esto. Hablamos de los atributos de Dios y hemos dicho que Dios es fiel, hemos dicho que Él es un Dios soberano, hablando de las partes de su carácter. Pero hay tres cosas específicas que la Biblia habla refiriéndose a Dios, y la primera de ellas es que la encontramos en Juan capítulo 24, cuando dice: Dios es espíritu. Diga conmigo: es espíritu. Y qué interesante que justamente cuando dice Dios es espíritu, dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Pero diga conmigo: Dios es espíritu. Debido a que Él es espíritu, entonces Él no tiene una sustancia visible. Porque si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente, estaría limitado a un lugar. Pero precisamente porque es espíritu, Él puede llenar el cielo y la tierra al mismo tiempo. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios es luz. Diga: Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué es lo opuesto a la oscuridad? Pues la luz. Las escrituras nos enseñan a lo largo de ellas que cuando hablamos de oscuridad, hablamos de pecado, hablamos de maldad, hablamos de muerte.
Pero cuando hablamos de luz, inmediatamente tenemos que conectar esto a santidad, a bondad, a la vida de Dios. Diga, Dios es luz. Y en tercer lugar es la palabra que hoy estaremos trazando. Dios es amor. Número uno, Dios es, diga, espíritu. Número dos, Dios es luz. Pero número tres, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Diga, es amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, como ya lo dije, sino su propia naturaleza. Diga, Dios es amor. Interesante entender estos tres aspectos de Dios. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Pastor, pero no íbamos a hablar del atributo del amor de Dios. Sí, pero tenemos que poner esta base. Y antes de entrar en materia referente al amor de Dios, debemos entender estas tres partes fundamentales de naturaleza de Dios. Hablabas en su palabra. ¿Por qué? Porque deben ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Sería completamente absurdo decir Dios es luz y nosotros vivir en tinieblas. Dios es espíritu y nosotros todavía tener un espíritu muerto que no ha nacido de nuevo y vivir en la carne o en el alma. Y Dios es amor y nosotros todavía seguir viviendo en rencores, en odios, en frustraciones, en amarguras. Wow, silencio absoluto, santo el Señor. Porque ese es el problema de la iglesia actual. La iglesia actual quiere todo lo que Dios es, siempre y cuando a ella no le exija ser como Dios es. Pero lo que pasa es que Dios no quiere nietos, Dios tampoco quiere amigos, Dios quiere hijos. Y cuando alguien considera que es hijo de alguien o hijo de Dios, se supone que tiene el mismo ADN del Padre. Una de las características de nuestros hijos las empezamos a ver cuando ellos comienzan a crecer y nosotros empezamos a encontrar ciertos gustos de nosotros en ellos. Wow, le gusta lo mismo que a mí. Por ejemplo, le gusta o no le gusta comer esto y a mí tampoco me gusta. Le gusta ver esto, a mí también. Y es normal, es lo más natural que de pronto la mamá mirando desde un lado dice igualito al papá, le gusta lo mismo. Mire, es que hasta caminan igual. ¿Es natural o no es natural? Entonces, ¿por qué hoy los que nos llamamos hijos de Dios no mostramos rasgos de parecido al papá? ¿Por qué los que nos llamamos hoy hijos de Dios nos miran y dicen, wow, dice que es hijo de Dios, pero no ama como Dios? Todavía camina en tinieblas como el mundo y no es espíritu o no tiene un espíritu vivo como Dios. Entonces yo creo que es hora que más de conocer a un Dios intelectual, entendamos que todo lo que Dios es y su naturaleza Él la quiere completamente en una realidad para nosotros. Yo quiero una iglesia que pueda realmente ser identificada, no porque su fe le dio para el último carro o la última moda y Dios lo va a dar, no, sino que pueda tan siquiera nuestra gente cercana decir, realmente es hijo de Dios. Él habla como Dios, él camina como Dios, él ama como Dios. Él no puede odiar porque Dios no puede odiar. Él sabe perdonar. Esa persona ya no anda en tinieblas. Esa persona tiene el espíritu vivo porque es hijo de Dios. Y yo sé que cuando uno entra a estos asuntos, esto causa cierto revuelo, porque es ahí donde los cristianos decimos, no, esos son atributos de Dios, yo no llegaré a ese nivel. Pero por favor, sería absurdo decir que si yo tuve un hijo, ese hijo nunca llegaría a caminar como yo o a correr como yo. Es natural que él vaya creciendo si nació y que de repente hasta sea más alto que yo, corra más que yo, tenga más habilidad que yo, porque nació de mi propia naturaleza. Bueno, en el único lugar donde vemos eso muy poco pasar es en los hijos de Dios. Ellos no empiezan, primero no nacen, y cuando no nacen entonces no hay manera que empiecen a mostrar los frutos del ADN del Padre que se supone que ha dado a luz sus hijos. Diga, pero eso está cambiando. Entonces tenemos que hablar esta noche que nosotros no somos solamente carne para vivir en esta tierra dándole rienda suelta a los deseos y placeres de la carne. Tenemos que entender que nosotros somos espíritu. Diga espíritu.
Mi amado, el verdadero evangelio de la escritura no es el evangelio que a ti te adorna el alma o que a ti te sana el cuerpo. El verdadero evangelio es el que te lleva a un nacer en el espíritu. Recuerda el verso que tanto hemos citado: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu estaba muerto a causa del pecado. Así que lo primero que Dios hace en nosotros es darnos vida espiritual. Pero ¿por qué hay que enfatizar en eso? Porque la gente quiere oír un evangelio que le sane el cuerpo, que le restaure el alma, que le devuelva la valía en muchos aspectos de la mente o del alma. Pero no importa que salgan de aquí con el espíritu muerto. Mi amado, hay que nacer de nuevo y hay que resucitar en el espíritu, porque esa es la obra del amor de Dios. Es la primera, es la primordial, es la más importante. Y luego que el espíritu nace, Él toma posesión del alma, y como consecuencia el Espíritu Santo se hará Señor de este cuerpo para que sea su templo. Pero necesitamos que haya una resurrección en el espíritu. Como si esto fuera poco, la mayoría de los creyentes no solamente viven en su carne, sino que también le dan rienda suelta a su alma, hablando de mente y sentimientos, para ser dirigidos por ella y dependiendo de los estados mentales y almáticos. ¿Entiende usted el término almático? Por esas razones que usted ve que hay gente que vive el cristianismo de acuerdo a lo que siente. Yo en estos días estaba como gozoso, animoso. Llego temprano, hasta barro la iglesia, ayuno, oro. Pero de repente vino una prueba que cogió mi alma y la apachurró. No quiero orar, no quiero cantar. El domingo me quedé dormido hasta las 11. Me levanté y ni comí nada en todo el día. Estoy mal. Porque la vida cristiana de muchos está de acuerdo a los estados del alma y no a la vida espiritual que hay en su corazón. Por esta razón hemos tenido grandes problemas y pérdidas. Lo peor hoy en día es que tenemos iglesias y predicadores dedicados a entretener la carne y alimentar el alma. Y aún peor, hacer florecer el intelecto humano sin importar si están en vida o en muerte espiritual. Mi amado, yo pudiera hoy darle un mensaje de esos teológicos de una manera impresionante acerca de un atributo de Dios que lo ponga usted cabezón, pero ese no es mi deseo. Mi deseo es realmente el amor de Dios ha nacido en usted. Realmente hay vida espiritual en usted. O todavía somos gente movida por el alma, o todavía somos gente movida por el intelecto. Mire, el alma ha hecho que la gente que va a una iglesia por años pierda lo que por años ha cultivado en Dios. Yo no quiero ser dirigido por mi alma, y yo quiero que usted pueda ser un ser espiritual como Dios es espíritu. Por eso alguna vez hablando en un mensaje yo decía: a un cuerpo muerto no se le puede animar, tampoco se le puede instruir, tampoco se le puede decir que se levante, que ánimo, que él puede cuando está muerto. A un espíritu muerto hay que decirle que necesita la vida de Cristo y de resurrección, que eso se llama nacer de nuevo, para poder ser valga la redundancia, un ser espiritual. Entonces, así como Dios es espíritu, también es su deseo que nosotros entendamos que lo primero que Él hace en nosotros es resucitar nuestro corazón, para que vivamos como seres espirituales. Diga, seres espirituales. Lo segundo que nuestro Dios es que Él es luz. Diga, luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, Dios no tiene sombras. Dios tampoco tiene luz en algunas áreas y tiene sombras en algunas otras. Mi amado, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, ¿por qué los que nos llamamos hijos de luz podemos tener luz en algunas áreas, pero soportamos tinieblas en algunas otras áreas de nuestro corazón? Cuando se supone que si Dios es espíritu, me resucitó en el espíritu. Si Dios es luz, yo soy luz. Y si Dios es amor, yo tengo que dar amor. Yo dudo de la vida verdadera cristiana y de salvación de gente que dice que Dios es luz, pero ellos todavía admiten tinieblas en su vida. Y claro, esto no es condenación, porque ¿quién aquí todavía no tiene algunas tinieblas? Uy, Señor, se fueron. Tinieblas en el alma, tinieblas en estado de la carne, tinieblas en los pensamientos. Pero se supone que de día en día lo que estamos buscando no solamente es una elevación natural para llegar a ser alguien más, sino una iluminación espiritual para ser alumbrados por Dios.
El día que Dios dijo sea la luz, nada quedó en tinieblas. Fue tan poderoso que luego a él le tocó ordenar que se dividiera y viniera la noche, porque no habían tinieblas. Cuando Dios da vida a tu espíritu, nada puede quedar en tinieblas. Cuando Dios da vida a tu corazón, nada se puede quedar oscuro. No hay tal cosa que yo llevo 20 años en el cristianismo y todavía sigo bregando con la mitad oscuro. Yo tengo un eclipse espiritual. No, yo soy luz porque el que habita en mí es luz. Tenemos que entender, mis amados, que si Él nos dio vida en el espíritu, ¿cómo podremos imaginar que nos va a dejar en tinieblas? Ahora nos llama a una completa separación de las tinieblas. Diga separación. Y eso es una de las palabras más, perdóneme esta expresión que voy a usar, perdóneme si le suena muy mundana, pero es una expresión muy coloquial, muy de nuestro diario vivir. Pero hoy por hoy está completamente perrateada la palabra separación, porque nadie quiere una separación. A mí me llama mucho la atención que los deportistas de alto rendimiento, antes de una gran presentación que tienen, a ellos los llaman a una concentración. Ellos tienen que separarse. Me llama mucho la atención que cuando un intelectual va a hacer una gran presentación, se va a solas tan siquiera 24 horas antes. Los únicos que no quieren tener una separación del mundo y de las tinieblas somos los hijos de Dios. Tenemos que separarnos. Esa palabra tiene que regresar al espíritu de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que me están viendo y los que verán este mensaje luego allí, cuando el link quede allí montado y usted vaya y diga: Dios me llama a separación. Y por último, nos llama a ser participantes de su amor en nuestros corazones. Pero qué interesante que hoy vemos cómo los llamados cristianos recibimos el amor de Dios en Cristo para perdón y redención personal. ¿Estamos o no? ¿Quién nos recibió con lágrimas? Señor, me perdonaste mis pecados. Uy, Señor, yo merecía el infierno y tú me amaste. ¿Quién no? Sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Pero ¿qué pasa cuando ese amor tiene que abrirse en un canal para otros? Se fueron todos. ¿Qué pasa cuando ese amor tiene que mostrarse a otros? ¿Qué pasa cuando ese amor tiene que pasar por encima de nosotros mismos? Porque amar es tomar la decisión de morir a mí mismo para bendecir a otro. Porque la medida del amor de Jesús no fue desde el cielo diciendo: yo los amo y cada uno sepárese y haga lo que tiene que hacer para que me siga. Se imagina diciendo al Señor Jesús: cada uno tome su cruz y síganme, sin Él haber demostrado que Él la tomó por nosotros. Nadie creería su evangelio. Esa es la diferencia entre el evangelio verdadero y religión. Religiones te dan normas. Evangelio verdadero te dio a uno que te amó y que tomó la cruz cuando nosotros no lo merecíamos, para que nosotros también podamos amar y negarnos a nosotros mismos para amar a otros. Que en medio de nuestras congregaciones, de nuestras familias, que en medio de los que nos llamamos cristianos todavía hay odio, rencillas, celos enfermos, amarguras, silencio absoluto. Que en medio de nosotros haya un dedo tan rápido, acusador y de juicio. Cuando es para acá, toda la gracia, toda la misericordia, todo el perdón de Dios. Pequé. Pero cuando es para otros, rápidamente juzgamos. Yo creo que ese no tiene salvación, ese no tiene perdón. ¿Qué hijo de Dios va a ser ese infeliz? Oh, yo creo que ese ya va camino al infierno. Gracias a Dios que Dios solo hay uno. Y gracias a Dios que Dios no es el corazón de muchos hermanitos que nos enviarían rápido a todos al infierno, sino que Dios nos amó. Pero hoy vamos a entender cómo nos amó. Creo que es hora de empezar verdaderamente a portarnos como hijos de Dios, como cristianos, no de mente ni de nombre, sino realmente de naturaleza. No sé si alguien me está oyendo. Por favor, hay muchos cristianos de nombre, hay otros cristianos de mente, pero yo quiero tener aquí cristianos de naturaleza. No me oyeron. Ay, Señor, esto no emociona tanto como cuando hablamos de la iglesia a la que Dios quiere prosperar, ¿no?
Porque todavía hay muchos seguidores de Cristo de nombre. Todavía hay mucha gente que viene a la iglesia de nombre. Todavía hay muchos cristianos de nombre, pero hay muy poco de naturaleza. Yo no quiero ser cristiano de nombre, porque entonces me iré al infierno. Yo quiero ser hijo de Dios de naturaleza, que soy nacido del agua y del espíritu, de la palabra y el espíritu. Porque entonces allí es donde yo podré ver los verdaderos frutos de Dios en mi vida. Tengo que hacerlo. Yo quisiera entrar ya en el amor de Dios, pero tengo que hacer lo que Él me diga. Y él me dijo que yo tenía que mostrarles hoy a ustedes Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Voy a hacerlo lo más rápido posible, sin enfatizar ningún verso, a ver si logro hoy poder terminar este mensaje. Pero hablando de Dios es luz, hablando de Dios es espíritu, y hablando de Dios es amor. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le da una instrucción específica para que nosotros podamos caminar en estas tres virtudes del carácter de Dios, que también son para nosotros. ¿Está listo conmigo o no? Es culto de enseñanza, ¿ok? Entonces usted está allí atento, tomando nota, y usted está aprendiendo y recibiendo esta noche. Versículo 1 dice: sé pues. Se fueron. Ayúdeme, vamos. Sé pues. Pero ¿cómo qué? Mi amado, es que ese es el problema, que yo no puedo leer la Biblia, que ahí me quedo. ¿Usted nota la diferencia solamente en ese versículo? Usted como padre, usted puede poner a alguien a que lo imite a usted, pero si no es un hijo suyo natural, será muy difícil exigirle. Será muy difícil que le siga. Será muy complicado que obedezca su orden, y será más difícil que le admire para imitarlo. Por eso, si nosotros no conocemos quién es Dios, difícilmente seremos buenos imitadores de Él. Pero mire que en el mismo verso está la realidad: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Avancemos, porque si no. Y andad en amor, como también Cristo. Diga, esa es la medida. Pastor, ¿de qué manera tengo que amar a mi hermano? Como Cristo nos amó. Ay. Se fueron otra vez. Pastor, ¿cuál es la medida? Digo, un día el Señor, o Pedro le preguntaba al Señor, y le dijo: hasta 70 veces 7 la misma situación y el mismo pecado. Difícil. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dígale, la única ofrenda que agrada a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes. Oh, santo no hay nadie, pastor. El único santo es el Señor Jesucristo. O como decía el dicho aquel antiguo: la única santa es mi sacrosanta madre, o mi santa abuelita, o no sé qué. Todo el mundo tenía un santo en la familia. No, lo que pasa es que usted nunca se dio cuenta de los pecados ocultos de esos viejos. Dejémoslo allí, porque de pronto se ofenden. No, todavía no me lo quite, por favor, gracias. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Interesante que avaricia está en la misma línea de inmundicia y de fornicación, porque para nosotros como iglesia cristiana tenemos la regla de los pecados. La avaricia no es escandalosa, pero que este esté en fornicación, wow. Que ese sea inmundo y vea pornografía, wow. Que sea avaro es de todos, normal. ¿Quién nos dio una regla moral para medir los pecados? Si para Dios pecado es pecado. Cuando yo tengo amor por el dinero y cuando yo deseo lo que Dios no me quiere dar, que eso es avaricia, es desear tener lo que Dios no me quiere dar, es igual de pecado que cuando yo estoy en fornicación o en inmundicia. ¿Y qué dice el Señor recomendando esto a los que somos hijos de luz? A los que nosotros andamos en amor y a los que somos espíritu como Dios. ¿Cuál es la recomendación? Que ni aún se nombre. No la opción de practicarlo, no, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades. ¿Alguna vez alguien habló de alguna necedad aquí?
Bendito el Señor, los demás santos, nadie, ninguna necedad. Yo he hablado muchas necedades. Ni truanerías. Pastor, ¿y qué es esa palabra truanería? Burla, mofa, bullying, como lo llaman hoy en día. La palabra truan viene del griego de la palabra olafo, de aquel que todo siempre tiene una burla para su hermano. No hay nada de malo en el buen humor, pero siempre hay algo que en esta cultura se ha implantado, y es siempre hacer una burla de alguna de las debilidades de alguien. Y Dios considera eso igual de pecaminoso que cualquier otra cosa. Y dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso que sigue, por favor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ya le dijo que los avaros son idólatras, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Diga, viene la ira de Dios. Por eso yo no le puedo mentir, mi amado. Yo quisiera, pero no puedo hacerlo. De yo, velo usted en fornicación, velo usted en mentira, velo usted en inmundicia, pero porque usted me trae una ofrenda, yo le diga, Dios te bendiga, Dios te abre el cielo. No puedo hacerlo. Dios no puede bendecir lo que está en pecado. Dice que Él viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Por eso Él nos está llamando a separarnos de toda tiniebla. No seáis pues partícipes con ellos. Pastor, yo nunca he participado, nunca he hecho tal cosa. Pero si participas con los que lo hacen, te cuenta de la misma manera. Jamás yo engañaría a mi mujer, pastor. Pero le estás guardando a tu primo, que sabes tú que está con otra mujer, y tú estás tolerando que esa persona esté en adulterio o en fornicación, en engaño, y tú dices, yo no me meto en eso. No te tienes que meter, porque estás participando. O te metes o te alejas, pero tú no puedes estar con esa persona. No, yo hoy llegué a un acuerdo con mi familia o con mis amigos, de tal manera que ni ellos se meten conmigo ni yo con ellos, y la pasamos bien. No es lo que la Biblia dice. Porque el apóstol Naúm Rosario, nuestro padre, dijo un día algo que a mí me bendice desde que lo aprendí hasta hoy. Tú y yo somos el resultado del ambiente espiritual que nos rodea. Y aparte de eso, el sabio Salomón también dijo, el que anda con sabios. Ahora ya no me quieren responder nada. El que anda con sabios. ¿Y usted me va a decir que el que anda con adúlteros o con fornicarios o avaros o idólatras no pasa nada? Ahí es cuando a uno le llaman legalista. Bueno, la Biblia dice, no seáis pues partícipes con ellos. Verso que sigue, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Diga, éramos. Mas ahora, yo levantaría mi mano y yo diría, en otro tiempo era tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Allá habría mucho que cortar, pero yo tengo que seguir comprobando lo que es agradable al Señor. Verso que sigue, por favor. Y no participéis, otra vez, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí reprender no es decir yo reprendo al espíritu, no, reprender es denunciarlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, hijos de Dios, Maranata, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. Yo quiero ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seas insensato. Levante su mano, mi amor, eso es tan importante. Una insensatez puede echar a perder mi vida para siempre. Una insensatez puede echar a perder mi familia, mis finanzas, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, alboroto. Perder la razón es disolución en el original, perder la razón. Antes bien, sed llenos, diga llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Como el Señor nos manda que hablemos entre nosotros, los que supuestamente somos espíritu, somos luz y somos amor. ¿Cómo hablamos entre nosotros? No, pero si alguien entre nosotros habla con salmos, wow, no, ¿cómo se llama ahora? Tan cristianoide, tan espiritual. Porque hemos llegado a un punto de bajeza tanto entre nosotros que es más normal que hablemos de cualquier cosa, que cuando hablamos espiritual ya somos juzgados. Wow, ahora ¿quién te crees? Ahora hablas todo con la Biblia. Yo quiero llegar el día en que ojalá el 90% de lo que yo hable sean versículos. Yo sueño llegar allí. Yo sueño llegar, aunque sea el 90%, que el 90% de mi conversación con alguien sea versículos, proverbios, salmos, y no tengo que andar diciendo las citas, solo hablo y hablo la palabra. Estoy siguiendo el modo de lectura de un hombre de Dios al que admiro mucho, donde me manda a leer cada capítulo de la Biblia que estoy leyendo por 30 veces durante un mes. Eso me va a llevar a leer un capítulo 30 veces al mes de por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1 y Juan capítulo 1. De esa manera podremos llegar tan siquiera a haber leído la Biblia de aquí a 4 años más o menos, a un punto donde he leído Primera de Juan capítulo 1 por lo menos 500 veces. A un punto donde yo ya pueda Primera de Juan capítulo 1 hablar con usted como si estoy hablando del partido de mañana. Porque tenemos que hablar entre nosotros. Venga, le hago una pregunta: ¿de qué hablamos nosotros? De lo que estamos llenos. Y no hay nada de malo que hablemos de lo que sucede, de las noticias. Claro, hay cosas que hablar normales de la vida. Pero ¿quién dijo que entre las cosas de la vida no podemos hablar con la palabra? Hablando entre nosotros con salmos. Wow, qué lindo hablar con alguien que habla con salmos. Que no se lo encuentra uno y le dice: aquí en la lucha esto está difícil, no, yo sí que me largo. No, sino que tal vez le dice: bien, como dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Y cómo andas ahora? Bien, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahora con lo del COVID no hay problema, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hable usted así con alguien hoy en día de la línea del otro lado del evangelio y le va a decir: wow, qué exagerado. Pero hable de la novela esa y no pasa nada. Con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y el verso 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podríamos terminar el culto. Hay mucho, o más bien hay muchos, escúcheme bien, para que entremos en materia en esos últimos 30 minutos. Hay muchos que hablan hoy sobre el amor de Dios. Entramos en el atributo del amor de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, escúcheme, porque tiene que oírlo bien para captarlo. Hay muchos que hoy hablan del amor de Dios, pero son totalmente extraños al Dios de amor. Pastor, repítalo para ver si lo capto. Hay mucha gente, es más, podríamos decir que el común de la gente habla del amor de Dios, pero hay muy poquitos que hablan del Dios de amor. Una de las cosas más terribles que hoy tenemos en medio de los cristianos es que nosotros siempre hemos hablado del amor de Dios, pero usted se va a llevar hoy una sorpresa cuando, a lo mejor, entendiendo el amor de Dios, hemos llamado al amor de Dios diablo, hemos llamado al amor de Dios demonio, porque nosotros siempre igualamos amor de Dios con todo lo bueno. Toda prueba, toda dificultad y toda dilación o negación, diablo. Por eso, le repito, hay mucha gente hablando del amor de Dios, pocos hablando del Dios de amor. Sería muy diferente
que yo hable de lo que usted hace por otros, a que yo hable de lo que usted es. ¿Está oyendo, Maranata? Vamos a poner en orden lo que es el amor de Dios en esta noche. Si queremos conocer al Dios que adoramos o no. El amor divino se considera comúnmente como una especie de debilidad amable. Piénselo, por favor. El amor de Dios, el amor divino, siempre la gente lo considera como una debilidad amable. Es el lado noble de Dios. Es cuando el hombre no califica, pero de todas maneras Dios dice: hey, bueno, está bien, me dio pesar, tolerémosle esto, pasémosle aquello. Es una especie de indulgencia bondadosa. Me tomé el trabajo de anotar la palabra indulgencia. No sé si la pueden poner allí o se demora mucho, porque necesito. Si no, dígame algo, dígame la señal. Si se demora mucho, yo lo leo, para que usted entienda cuando hablo, que mucha gente piensa que el amor de Dios es una indulgencia bondadosa. Tengo que hacer que usted entienda de qué estoy hablando, porque muchos vienen de la tradición católica, donde eso es lo que se hace, indulgencia. De hecho, algunos piensan todavía que pagando indulgencia serán libres de pecado. Mira lo que significa indulgencia: actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas. La gente piensa que eso es amor de Dios. Es que Dios es tan tierno, tan lindo, Él tiene facilidad, Él perdona más fácil que yo. O castigarlas con benevolencia y para juzgar sin severidad los errores de los demás. Eso es indulgencia. Eso es lo que mucha gente piensa que es el amor de Dios. Él es más suave, Él es tierno. Lo que pasa es que Él nos tiene paciencia. Pastor, ¿y eso no es el amor de Dios? No, mi amado, eso podrían ser algunas partes de los resultados de ser amado por Dios. Entonces, por favor, míreme acá. Hemos llegado a un punto donde pensamos que esto es una indulgencia bondadosa que Dios tiene para con los hombres, y que se reduce a un mero sentimiento enfermizo o inspirado en una emoción humana. ¿A qué me refiero con esto? Si yo siento y la gente se acostumbró que si en el culto, mientras cantamos algo, se siente algo especial, ahí está el amor de Dios. Mire, yo he tenido gente y he conocido gente que se ha ido. No voy a hablar de esta, voy a hablar de iglesias mucho más fuertes que nosotros, de multitudes de sana doctrina, de iglesias de sana doctrina. Y hay gente que se ha ido con este argumento: yo me voy de esa iglesia porque allá no se siente el amor de Dios. Y siempre que usted investiga, se dará cuenta que esas personas entendían por amor de Dios alcahuetería, entendían por amor de Dios que no se metieran con su pecado, y entendían por amor de Dios el mensaje que siempre querían oír, no el mensaje que Dios hablaba a la boca de ese predicador que tenía que hablarle a esos penitentes. Dios mío, el amor de Dios no es una indulgencia que tiene una bondad débil para amarnos. No, tampoco es un sentimiento como el amor de los hombres. Interesante que los hogares hoy en día, la mayoría de los divorcios, usted pregunta: ¿y por qué se van a divorciar después de 20 años de matrimonio? Siento que no lo amo, siento que se acabó el amor, como si el amor tuviera principio o fin. El amor no tiene principio, el amor no tiene fin, porque Dios es amor. El problema es que desde que empezó esa relación, se amaron en el amor personal, pero no en el amor del propósito de Dios. Por eso asegúrese usted que se va a casar y todavía tiene esta gran opción de orar para que usted no se case por sentimentalismo, sino por la voluntad de Dios. Pues si había por ahí algún infeliz diciendo: me cansé, ya no la amo igual, ya no siento lo mismo, mi amado, pues le tengo una mala noticia: le va a tocar decidir amarla, o le va a tocar buscar a Dios para que reciba el amor para amar a esa persona. Porque no hay tal cosa como que usted puede divorciarse dentro de la iglesia y que terminaron en términos buenos, y que esa persona siguió aquí, y que de repente usted a los 6 meses que Dios le dio otra persona y yo los casé para que esa persona sea feliz. Mire, de eso están llenas las iglesias. No voy a entrar en ese tema. Ahora, la verdad en esto es que, como en todos los demás de nuestros pensamientos, en toda esta serie de mensajes, necesitamos ser formados y regulados por lo que revela la palabra. Diga: lo que habla la palabra. Mi
amado, ¿sabe cuál ha sido uno de nuestros más grandes problemas en esta serie? Nos hemos dado cuenta que nosotros teníamos un Dios más mental que bíblico, que nosotros teníamos más un Dios de la razón y de la experiencia que de la escritura. Bueno, vamos a ver qué es el Dios de amor según la palabra. ¿Estamos listos? ¿Vamos a verlo o no? ¿O ya quiere que terminemos? Entremos en materia. El carácter de Dios, el carácter del amor de Dios. Y hay 7 cosas que vamos a ver en esta noche, muy rápidas. Y si usted quiere volver a escudriñarlas, va a tener que ir al mensaje y volver a verlas y tomar nota. Pero atiéndame para yo poder ir concluyendo en esta noche. El carácter del amor de Dios. Número 1, el amor de Dios no está influenciado. Uy, aquí se van a caer algunas vacas sagradas. El amor de Dios no está influenciado. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Con esto queremos decir que no había criaturas que movieran a Dios a amarlas. No existía nada en la criatura que atrajera a Dios a que lo amara. ¿Sabe usted que Dios no necesitó ninguna influencia? Francisco, Dios no necesitó ni música ni adoración para amarnos. Porque hay que establecer que Dios no es influenciado en su amor para nosotros. Porque todavía tenemos una gente en nuestras iglesias tratando de hacer una vida piadosa para ser amados por Dios. Usted y yo no hacemos nada para amar a Dios. Usted y yo todo lo que hacemos, lo hacemos porque hemos sido amados por Él. Y como hemos sido amados por Él, ahora podemos regresar el amor que Él nos ha dado. Pero escúcheme, yo no vengo aquí a predicar porque necesito amar a Dios. Que Él me vea y me diga: oh, con eso te amo. Mi amado, el amor de Dios no puede ser influenciado, ni nunca será influenciado. ¿Por qué la iglesia está tan engañada? Porque a través de ofrendas, porque a través de pactos, porque a través de tiempo de oración o de ayuno, les están enseñando a tratar de agradar a un Dios que no puede ser influenciado a la hora de amar. Él decidió amarte a ti y amarme a mí antes de que nosotros existiéramos, para que nada fuera influenciado en su amor. Escúcheme, mi amado, el amor que una criatura siente por otra se debe a algo en el objeto que ama. ¿No me entendió? El amor que usted siente o una criatura siente por otra se debe a algo que esa persona tiene. Yo vi esos ojos verdes hace 17 o 20 años atrás y dije: me caso. Wow, están angelicales hoy. ¿Quiere hacer la prueba? Empiece a dar algo a alguien que usted nunca había dado y usted va a ver cómo empiezan a amarlo. Hola, lo aman a usted. Usted dice: ¿cómo te amamos? Es que no sabía que te amaba tanto. Quítele aquello y usted se da cuenta que empiezan a aborrecerlo. O sea, amarlo menos. ¿Sabe por qué? Porque siempre entre las criaturas nosotros somos atraídos para amar por otra cosa o por algo que hay en esa otra criatura. Pero Dios no. Porque le hago una pregunta: ¿qué bueno habría en nosotros que Dios amara? Ah, no me oyeron, Dios mío. Qué bueno habría en nosotros que Dios amara. Y yo sé que usted aquí me dice nada, pero nosotros a veces sí creemos que Dios merece amarnos, porque usted y yo a veces nos consideramos muy buenos. Usted y yo decimos: pero tampoco soy tan malo para que me vaya tan mal. Oh, yo no creo que yo maté un cura. O no sé, como dice el mundo, hice tal cosa para que me esté yendo así. Yo merezco algo mejor. Yo merecía, mire, usted y yo merecíamos el infierno, y de pura gracia Él nos amó. No había nada bueno en nosotros para que Él nos amara. La única razón por la que Dios ama a alguien se encuentra en su propia voluntad soberana. Vamos a hablarlo en términos claros para que lo entiendan más efectivamente esta noche. A Dios le dio la gana amarnos. ¿Ya? Y yo le he puesto a usted muchos ejemplos. Yo hubiera amado a Juan, que se quedó conmigo en la cruz, pero yo no hubiera amado al infeliz del Pedro, que me juró amor eterno y luego me negó 3 veces y me maldijo. Pero fue al único al que se le aparecieron, no a Juan, y le dijeron: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Esperaba más amor del que lo había traicionado más, porque el Señor Jesús dijo que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y a mí me han perdonado mucho, mi amado.
Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Hey, me oyen. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No por nosotros ser más, no por nosotros decir que somos de la izquierda o la derecha o la verdad o la adoración o la... No. Éramos de los más insignificantes. Verso 8, por favor. Sino por cuanto Jehová os amó. Mira, ahí está la resolución. No porque eran esto, no porque eran aquello, sino porque Él los amó. Punto. Y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. Os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Dios ha amado a su pueblo desde la eternidad. Por lo tanto, nada que provenga de la criatura puede ser la causa del amor que ya existía en Dios desde la eternidad. Y yo sé que predicadores del intelecto andan diciendo: oh, es que Dios, que conocía tu corazón en lo que harías por Él, Él te amó por lo que harías por Él. Mi amado, Él no me amó por lo que yo haría por Él. Porque me amó es que yo hoy estoy haciendo lo que hago por Él. Porque si Él no me hubiera amado, yo estaría perdido hoy en delitos y pecados, y a lo mejor me hubiera disfrazado de Superman el domingo. Pero Él me amó. Pero Él me amó. Nadie quiere decir eso, pero Él me amó. Porque usted no siente que lo ama a Dios sino cuando le llega el cheque. No, yo siento que me ama a Dios cuando yo veo que por su gracia yo no estoy hundido en los mismos pecados que el mundo está hundido. Ahí yo digo: Dios me ama. Su amor proviene de sí mismo. 2 Timoteo capítulo 1 verso 9. Aleluya. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. Ay, qué lindo verso, Padre. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Míreme, Dios no había creado nada, Dios no había hecho a ninguno de nosotros, y ya había decidido amarnos. Dios no había creado a Adán y a su raza, sabiendo en el Dios omnisciente del mensaje número 7, ¿se acuerda? De esta serie, sabiendo el Dios omnisciente que Adán pecaría, a Dios no le importó. Él lo amó antes de crearlo y lo amó antes que pecara. Pero la clave de todo esto está en 1 Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros le amamos a Él. Léalo conmigo, por favor, porque este es uno de los versos más despreciados por el evangelio moderno. 1 Juan 4, 19. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó. Pastor, ¿yo cómo sé que Dios me ama? Por la sencilla razón que hoy tú puedes amarlo a Él. Suena tan sencillo, pero es tan profundo. ¿Usted sabe por qué ese mundo que está en delitos y pecados no ama a Dios y lo rechaza? Porque no han querido amar a Dios. No, porque Dios no los ha querido amar a ellos. Es ahí donde yo alabo, glorifico y levanto mis manos a Dios por su bendita gracia. Porque yo no soy mejor que nadie que está allá afuera, y aún así a mí Él me amó y por eso le amo. No, la iglesia no me está oyendo, Señor bendito. Todavía estamos tan envueltos en nuestro pensamiento materialista del amor de Dios que no entendemos este gran principio. Y este gran principio es que la diferencia entre unos y otros es que a nosotros Dios nos amó. Pastor, ¿yo cómo sé que Dios me ama, mi amado? Porque ahora creo en el evangelio, ahora creo en la palabra, ahora la cruz para mí es mi fuente de vida, ahora creo que su sangre me limpia de pecados, ahora creo que Él nació de una virgen, ahora creo que Él murió en una cruz por mí, ahora creo que Él resucitó al tercer día, ahora creo que está a la diestra del Padre, y ahora creo que está próximo a regresar en una nube, y ahora creo que reinaré con Él por siempre y para siempre en la nueva Jerusalén. ¿Usted cree eso conmigo? Le tengo buenas noticias. Usted ha sido amado por Dios. Porque si Él no nos hubiera amado, no creeríamos nada de eso. Estaríamos allá afuera diciendo: sigan allá lambiendo silla de iglesia, que el mundo hay que disfrutarlo. Pero nosotros no éramos mejores que nadie. Él nos amó, y como se acercó a nosotros, nosotros podemos amarlo a Él.
Ojalá la iglesia entienda este principio fundamental del amor de Dios. Pastor, y entonces, si eso es así, dejemos de predicar. No, de ninguna manera. Tenemos que seguir predicando el evangelio de las buenas nuevas, porque los que serán amados por Dios para salvación se salvarán a través de la locura de la predicación, dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros seguimos predicando, pero mi amado, no predicando motivación, no predicando entretenimiento, predicando esto, que Él nos amó, predicando esto, que Él nos salvó, y predicando la buena nueva de salvación. ¿Y cómo sabremos que Dios los va a amar? El día que de repente ellos sientan el amor de Dios y digan: creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Ahí los amó. Nadie que no es tocado por el amor de Dios puede creer en Él. No vamos lejos, no vamos lejos. Usted conoce mucha gente, igual que yo, a la que les hemos predicado muchas veces, a la que les hemos hablado muchas veces. Lloramos por ellos, seguiremos orando por ellos, pero muchas veces su reacción a nuestro amor que les queremos compartir del amor de Cristo es una reacción de odio, es una reacción de rechazo. Pero mi amado, no te sientas que eres tú, no sientas que te rechazan a ti. Lo que pasa es que Dios no los ha amado todavía. Pero va a llegar un momento en que, si en su amor infinito Él los toca, todo lo que tú y yo habremos orado y sembrado en la palabra dará un fruto en sus corazones. Si Dios nos hubiera amado a cambio del amor nuestro, entonces no sería espontáneo de su parte. ¿Se imagina un Dios que solo nos ama de acuerdo a lo que nosotros lo amemos a Él? Entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Pero debido a que Él nos amó cuando no teníamos amor alguno, está claro que su amor no está influenciado por nada. Si Dios ha de ser honrado y el corazón de sus hijos ha de estar bien fundamentado, es muy importante que seamos claros en esta verdad de este primer punto. El amor de Dios por mí y por cada uno de los suyos no fue provocado por nada que había en nosotros. Escúcheme, amado hermano, por favor, esta noche. ¿Qué había en nosotros para traer el corazón de Dios? ¿Qué había? Si yo era un soberbio, si yo era un orgulloso, si yo me burlaba de los creyentes, ¿qué había en mí para que Dios se fijara en mí? Hemos perdido tanto el valor de su amor, que nosotros solamente, si ya estamos recibiendo esa bendición que nosotros llamamos bendición, que la hemos materializado toda, entonces Dios nos ama. Pero solamente pensemos en cuántos el año pasado se fueron de este mundo. ¿Qué cree que nos guardó? ¿La suerte? Por una sola cosa mi aliento de vida no fue quitado: por su amor, por su gracia, por su propósito. Porque aún muchos justos se fueron con Él. Mi amado, no había absolutamente nada en mi corazón que atrajera a Dios para que me amara, sino que por el contrario había todo lo suficiente para hacer que se alejara. Todo calculado para hacer que Él me odiara, y todo calculado para hacer que Él me enjuiciara para siempre. Pues yo era pecador, depravado, y era un bulto de corrupción. Oh Señor, qué difícil es predicar esto, cuando la gente solo quiere hoy en día escuchar entretenimiento, cuando es más fácil usar hoy en día un canal de televisión o una radio para decirle a la gente que manden una ofrenda para un milagro, cuando no quiero predicarles la verdad del evangelio para su transformación. Esta humilde verdad no se predica hoy porque ofende a los orgullosos oyentes. Si nos paráramos hoy en una de las mega iglesias de nuestros países o ciudades a predicar un mensaje de esto, nos apedrean, porque lo que siempre llegamos a escuchar allí es: Dios te ama. Pero tenemos que reconocer primero que Dios no nos amaba, sino que había un juicio eterno para nosotros. Yo le decía a la iglesia hace unos días atrás, y ojalá usted entienda hoy el contexto de esto.
A veces Dios nos hace un bien cuando no aparece. Y a veces nosotros en nuestro almatismo hemos tratado de traerle un Dios a la gente, un Dios que está irado con ellos, cuando lo que tenemos que hacer es la mala noticia del pecado, para que la buena noticia sea recibida en los corazones. Yo sueño el día que yo tenga unos 80 años, si Dios me permite, y estar parado diciendo otra vez: tenemos que oír la mala noticia para que la buena noticia del evangelio sea recibida. Porque la gente no recibirá la buena noticia si no cree en la mala noticia. Porque el hombre en sí mismo se cree muy bueno para merecer el infierno. Cuando alguien piensa que merece ser amado por Dios, entonces realmente nunca ha sido amado por Él. Coloque esa frase tiene que usted llevársela bien clara esta noche. Cuando alguien piensa que merece ser amado por Dios, entonces realmente nunca ha sido amado por Él. Porque la primera reacción de cuando Dios me ama es la reacción que hubo en Pedro, cuando vio la multiplicación y cuando vio la gran pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Alguien lo recuerda? Wow, ya nadie, lo he predicado muchas veces. Cayó delante del Señor y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. En otras palabras, no merezco ese amor. No merezco eso que estás haciendo por mí. No merezco eso, Señor. El que piensa que merece ser amado por Dios nunca ha sido amado por Él. Porque cuando Dios me amó, lo primero que digo es como Isaías: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. La primera y verdadera reacción de una conversión es la convicción y el reconocimiento del pecado. No es solamente decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. No, es decir: hoy lloro porque estoy convencido que en este estado iré al infierno, pero Él me amó aún en mis delitos y pecados y me dio vida juntamente con Cristo. Número 2, después de decir que el amor de Dios no es influenciado, tengo que decir que el amor de Dios es eterno. Diga eterno. Diga fuerte, diga eterno. Esto es así necesariamente de entenderlo, porque Dios mismo es eterno. Diga: Dios mismo es eterno. Y entonces, si Dios mismo es eterno y Dios es amor, entonces el amor de Dios es eterno. Por lo tanto, como Dios mismo no tuvo principio, su amor tampoco nunca lo tuvo. Sin embargo, dado que tal concepto trasciende a veces a la comprensión de nuestras mentes, que están más llenas de tanta cosa, sin embargo tenemos que tratar de comprender y poder inclinarnos en aquellos lugares donde no entendemos. Le voy a dar el mejor consejo de la noche: donde usted hay algo que no entiende de Dios, inclínese y adórelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Donde haya un punto de Dios que usted no entienda o no comprenda todavía en su mente, no cuestione, inclínese y adore a Dios por lo que Él es. Porque los teólogos intelectuales de hoy en día dicen: lo que tú no entiendes de Dios, no lo creas. Mi amado, entonces yo no podría creer en Dios, porque a duras penas en esta serie de 16 mensajes medio apenas tenemos luces de quién es Él. Cuán claro es el testimonio de Jeremías. Mire Jeremías 31:3, por favor. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Mi amado, lo que pasa es que a veces somos tan simples que entender ese versículo se nos hace difícil. Que nosotros seamos seres finitos, que nosotros seamos seres mortales y pecadores, y que el Dios del cielo nos diga: con amor eterno te amé, antes de que siquiera tu embrión estuviera en el vientre de tu madre, te amé. Pero Señor, si yo nacería en pecado, te amé. Pero Señor, si yo te rechacé por mucho tiempo, te amé. Pero Señor, si yo lo que quería era el mundo y sus deleites, te amé. Hasta el día en que logré seducir tu corazón para seguirme. Por tanto, te prolongué mi misericordia.
Qué bendición es saber que el Dios grande y santo amaba a su pueblo antes que el cielo y la tierra fueran llamados a la existencia, que había puesto en su corazón sobre ellos desde toda la eternidad. Una prueba clara de esto es que su amor es espontáneo, porque los amó sin fin antes que tuvieran algún ser o que pudieran existir. La misma verdad preciosa se nos expone en Efesios capítulo 1 versos 4 y 5. Mírenlo conmigo. Según nos escogió, mi amado, usted tiene que creer esa realidad. No fue que usted fue a Él y usted escogió a Dios, como muchos queremos predicar para tratar de convencer a la gente. Mira, dale una oportunidad a Dios. O otra cosa que hemos dicho, mira, escoge hoy a Dios. No, mi amado, no. Según nos escogió en Él, Él nos escogió. ¿Y cómo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahí está la base. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según las buenas obras que nosotros hicimos. ¿Sí? Léalo. Según lo buen adorador que yo soy. Es que si yo no adoro al Señor, ¿quién le adora? Ay, mi amado. Según el puro afecto de su voluntad. Según Él simplemente decidió hacerlo. ¿Qué alabanza debería evocar esto de parte de cada uno de sus hijos? Mi amado, escúcheme. Qué paz, qué tranquilizadores para el corazón, que como el amor de Dios hacia mí no tuvo principio, no puede tener fin. Algunos no me oyeron, Dios mío. Que como el amor de Dios es eterno, no tuvo principio, no tiene fin. Por eso dice su misma escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra no nos dejará hasta que la haya terminado o perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Entonces su amor tenemos que entender que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios, y dado que Dios es amor, entonces igualmente es cierto que desde la eternidad y hasta la eternidad Él ha amado a su pueblo. Número 3, el amor de Dios es soberano. Diga soberano. Escúcheme, mi amado, eso también es evidente. Dios mismo es soberano. No está bajo obligaciones con nadie. Escuche este punto que es vital. Dios no está en obligación con nadie. Él es ley en sí mismo, actuando siempre de acuerdo con su propio placer soberano. Dado que Dios es soberano y dado que el amor de Él es soberano, necesariamente se concluye que su amor es dado a nosotros por su santa voluntad. Como Dios es Dios, hace lo que quiere, porque Dios es amor, ama a quien quiere. Tal es su propia afirmación. Expresaba a Jacob, y es uno de los versos más controversiales de la Biblia. Romanos capítulo 9 verso 13. Y aquí usted va a ver el amor soberano de Dios. Y aquí usted va a entender, y usted dice, ¿y por qué yo sí y mi tío no? ¿Y por qué yo sí y mi primo no? ¿Y por qué yo sí y fulano no? Bueno, se lo voy a mostrar. El amor soberano de Dios, que en esta cabecita intelectual es difícil de comprender, pero hay que ser espiritual para entenderlo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Era acaso Jacob mejor que Esaú? Era peor. ¿Era acaso Jacob más, no sé cómo llamarlo, tenía más atributos que Esaú? Todo lo contrario. ¿Tenía Jacob alguna virtud más que Esaú? Todo lo contrario. ¿Era más alto Jacob? ¿Tenía un propósito más grande? No. Pero la soberana voluntad del amor de Dios dijo, a Jacob amé. Bueno, hay que pensar en este verso desde el punto de vista de la humildad de un verdadero creyente, al decir, yo no era mejor que este, yo no era mejor que aquel, yo era el peor de la casa, yo era el peor de la familia. Ay, Padre, nadie dice amén a eso. Me tocaron las ovejas santas, yo era el peor de la iglesia. Tal vez cuando llegué le he dado más briega al pastor que nadie, pero hay una realidad: Dios me amó. ¿Y por qué me amó? Porque su amor es soberano. Ah, yo le hubiera dado un aplauso al Señor. Padre Santo. Jacob y Esaú nacen gemelos. Jacob y Esaú nacen del mismo vientre. Pero desde que ellos nacen, Dios dice, a Jacob amé.
¿No le parece a usted? Lo que pasa es que los cristianos nos hemos montado en una película de orgullo espiritual que es cancerosa a nuestra vida espiritual. Porque nosotros ya no tenemos humildad espiritual, tenemos un orgullo espiritual que nosotros decimos: wow, mire ese infeliz del aquel, el otro. Uy, mire qué pecado. Mi amado, mi amado, mi amado, usted y yo no éramos mejores que nadie. Él decidió amarnos. Cada vez que yo veo a otro, yo lo que tengo que decir es: yo hago una pregunta a Dios. Señor, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué me amaste? Esa es la pregunta que surge de un corazón que ha sido amado por Dios. Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué me amaste? Yo no lo entiendo. Señor, hay gente muchísimo más buena que yo. Señor, yo porque todavía tengo hogar. Si hay gente con más recursos que yo, si hay gente con mejor cuerpo que el mío, porque el mundo se mueve por eso. Pero tú me has amado y tú has guardado mi casa, tú has guardado mi familia. Señor, gracias. Interesante, Jacob y Esaú tenían los mismos padres, nacieron al mismo tiempo, pero Dios amó al uno y odió al otro en el mismo instante. No se devane los sesos pensando por qué. Solamente entienda este punto: el amor de Dios es soberano. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué 12? ¿Por qué Jesús no llamó 50? Por su amor soberano. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es que Jesús llama a Mateo el publicano, el cobrador de impuestos? Por su amor soberano. ¿Por qué Jesús no llega y empieza a buscar a la gente capacitada en Jerusalén? ¿Cómo se le ocurre llamar a los hijos de Zebedeo pescadores desde la niñez, incultos, sin estudios, sin preparación, del vulgo, pescadores normales? Por su amor soberano. De la misma manera que cuando yo miro en el 1985 y miro mi vida y digo: ¿yo? ¿Estás loco? ¿Por qué yo, Señor? De la misma manera que yo pienso estar parado hoy aquí frente a cada uno de ustedes que valió la sangre de Cristo, y estar parado predicando el evangelio, y yo voy a decir: Señor, ¿yo? ¿Por qué? Si en mi generación había gente mejor que yo, si en mi familia había gente con un llamado de verdad, que uno decía: se van a comer el mundo. Pero su amor soberano nos salvó. Mi amado, ¿no será que hemos caído en tal superficialidad espiritual que hemos ignorado su amor soberano y su gran amor para con nosotros? Por lo tanto, afirmar que la causa de su amor reside en Dios mismo es solo otra forma de decir que Él ama a quien Él le place. Por un momento asuma lo contrario. Supongamos que el amor de Dios estuviera regulado por algo más que su voluntad. Entonces diríamos: Él nos amaría por regla, y amando por regla estaría bajo una ley de amor, y por tanto lejos de ser libre, lejos dejaría de ser Dios, porque Él tendría que amar de acuerdo a la ley que Él puso. Pero Él no ama de acuerdo a la ley que Él puso. Él ama de acuerdo a la medida de amor que Él puso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow, Dios mío. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Termino diciendo: el amor de Dios es infinito, porque todo sobre Dios es infinito. Su esencia llena el cielo y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque sabe todo sobre el pasado, el presente y el futuro. Su poder es ilimitado, porque no hay nada demasiado difícil para Él. Entonces su amor también es ilimitado y es infinito.
Hay una profundidad que nadie puede comprender. Hay una altura que nadie puede escalar. Hay una longitud y anchura que desafían a la medición por cualquier estándar en las criaturas. Mire Efesios 3:18 rápidamente para ir cerrando. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Se da cuenta que solamente los santos, se da cuenta que solamente los que han sido amados pueden comprender algún día cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? Cuando alguien entiende lleno de la plenitud de Dios, entiende lleno de todo el amor de Dios, que es Jesucristo. Porque recuerde que toda la plenitud de la deidad fue puesta en Jesucristo. Maravillosamente esto insinúa Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios mío, qué versos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esta palabra gran es palabra paralela a la palabra de tal manera, que encontramos en Juan 3:16. Podríamos decir, según el estudio bíblico, no de tal manera amó Dios, sino en gran manera amó Dios al mundo. De tal manera, en gran manera. Esto nos dice que el amor de Dios es tan sublime que no se puede medir. Ninguna lengua puede expresar completamente cuán infinito es el amor de Dios. Ninguna mente lo puede comprender, pues excede todo conocimiento. 3:19, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Por eso no tratemos de explicar el amor de Dios, solamente experimentémoslo. Las ideas más extensas de una mente finita pueden marcar sobre el amor divino de Dios. La mente más maravillosa, la mente más alta, quedaría completamente corta y pequeña para tratar de entender la naturaleza del amor de Dios. Escúcheme para cerrar: la bondad de Dios está más allá de los conceptos más elevados que podamos tener de Él. Por favor, óigame. La bondad de Dios está más elevada de cualquiera de los conceptos que podamos tener de Él. ¿Se acuerda que hablamos del Dios santo, del Dios fiel, del Dios justo? Bueno, cuando hablamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, está todavía mucho más encima de todo lo que ya aprendimos del Dios santo, del Dios justo, del Dios omnipresente, del Dios omnisciente. Porque su bondad está por encima de todas las cosas. Porque yo no quisiera ver el atributo de la ira de Dios sin la base de su amor, porque entonces todos iríamos al infierno. Yo tampoco querría ver la fidelidad de Dios siendo yo un infiel antes de que Él me amara en Cristo, porque yo estaría perdido. Yo tampoco querría saber del Dios santo en su atributo si yo no hubiera recibido al santo en mí para ser santo como Él, porque estaría descalificado. El amor de Dios es un océano que crece más alto que todo monte, que se oponga a su amor para aquellos que ama. Es una fuente de la que fluye todo el bien necesario para todos aquellos que están interesados en su amor. Cerremos diciendo que el amor de Dios es inmutable. Diga inmutable. Inmutable, entiéndase, no puede cambiar, no tiene sombra de variación. Santiago 1:17, por favor. Toda buena dádiva. ¿Usted sabe cuál es la buena dádiva de Dios? Padre, se fue a la iglesia, Dios mío. ¿Alguien sabe cuál es la buena dádiva de Dios? Dígalo, iglesia. Ay, Padre Santo, alguien que los despierte. ¿Cuál es la buena dádiva de Dios? Pero dígalo. Diga Cristo. La buena dádiva de Dios y todo don perfecto que es Cristo desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Sabe que lo más lindo del amor de Dios? No tiene sombra de variación como el de nosotros, porque no es interesado. Porque si Dios nos amara de acuerdo a nuestras obras, hoy me amaría porque predico y mañana me odiaría porque no oré. Pero Él no tiene variación. Él me ama por su bendita voluntad.
Solamente que su amor que está en mí me empuja, me exige y me lleva a una búsqueda más alta, a una comunión mayor, a una santificación mayor, a una separación mayor, porque el amor de Cristo me constriñe, dijo el apóstol. El amor de Cristo me exige, el amor de Cristo que está en mí me cela, me separa. Es una gran diferencia cuando yo estoy siendo separado por Dios, por el amor de Cristo que está en mí, que me demanda esa separación, a cuando yo solo quiero hacerlo porque quiero ser mejor. Juan capítulo 13 verso 1, para ir cerrando. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Míreme, léalo conmigo. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tranquilo, usted ya lo va a comprender, porque esa misma noche, mire que dice, los había amado, los amó y los amó hasta ¿dónde? Dígalo, hasta el fin. ¿Por qué hay que entender eso? Porque la misma noche uno lo negaría con maldiciones. Todos se escandalizarían de él y lo abandonarían. Sin embargo, como él había dicho que los amaría hasta el fin, aunque ellos pecaron, aunque ellos le dejaron, aunque ellos lo traicionaron y aunque ellos le maldijeron, su amor los sostuvo para su propósito. No es que los hombres pierden el propósito, es que los hombres pierden el amor de Dios. Por eso el apóstol Juan le dijo a la iglesia: mira de dónde has caído, que has dejado tu primer amor. Que el amor de Dios hoy venga para ser real en nuestros corazones. Espíritu Santo, mi amado, yo mismo me estoy bendiciendo tanto esta noche. El amor divino no está sujeto a modificaciones. El amor divino es fuerte como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor, ni lo ahogarán los ríos. Y son versículos que se han usado para conquistar a una mujer y no tienen nada que ver con esa realidad, porque estamos hablando del amor de Dios, que en este pasaje particular de Cantares está hablando del amado a su amada. Y él dijo: ponme como un sello sobre tu corazón, vida nueva, nuevo nacimiento, como marca sobre tu brazo, separación por el Espíritu Santo. Porque fuerte como la muerte es el amor, muerto en delitos y pecados, resucitado en la vida en Cristo Jesús. Duros como el Seol los celos, porque Él nos anhela celosamente, y sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Sabe por qué? Porque no es mi amor por Dios, es su amor por mí. Espíritu Santo, gracias. Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Porque ¿quién puede comprar el amor de Dios? Por eso es que como este amor es un amor inmutable, el apóstol Pablo lo escribió en unas palabras que a uno le bendicen en Romanos capítulo 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No del amor que yo tengo por Él, no del amor que Él tiene por mí. ¿Quién me separará del amor de Él por mí? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. Oh, antes, porque Él me amó antes que yo existiera. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Por mi fe, porque soportamos, porque tenemos buena confesión de bíblica, porque oramos demasiado. No, mi amado, no, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Él es el que nos sostiene en el día malo. No somos nosotros y nuestra gran fe, es Él y su gran amor
amor el que nos ha sostenido hasta aquí y nos sostendrá. Entonces ahora sí, por lo cual estoy seguro, después de entender el amor de Dios, oh, de que ni la muerte, porque si muero, muero para vivir en Él, ni la vida, porque si vivo, vivo para estar juntamente crucificado con Él, ni ángeles, porque los ángeles adorarán juntamente con nosotros, ni principados, porque los principados fueron derrotados por Él cuando Él por amor murió por mí, ni potestades, ni lo presente, porque lo presente no se compara a lo porvenir de su amor, ni lo porvenir, porque mi mayor sueño es estar por siempre y para siempre con Él, ni lo alto, porque Él está allí, ni lo profundo, porque Él reina sobre todo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Wow, gloria a Dios. Uy, Señor, 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 Señor. Termino diciendo que el amor de Dios es un amor. Ok, anote el número 6, pero no alcanzo a tocarlo. El amor de Dios es santo. Diga, el amor de Dios es santo. Por favor, diga, el amor de Dios es santo. Pero lo único que voy a decir de este punto es que no piense que porque el amor de Dios es el amor de Dios, el amor de Dios es alcahueta, o el amor de Dios es un amor permisivo. Porque no olvide lo que dice la palabra en Hebreos, que al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Dios no se hará nunca de vista gorda ante el pecado, ni siquiera por su propio pueblo. Su amor es puro, sin ninguna mezcla con algún sentimiento de los hombres. Número 7 y termino. El amor de Dios es lleno de gracia. Perdóneme si me tomé 10 o 5 minutos más, pero yo tenía que cerrar esto para poder el próximo viernes finalizar esta serie con la gracia de Dios. Número 7, el amor de Dios es lleno de gracia. El amor y el favor de Dios son inseparables. Diga eso, el amor y el favor de Dios. Diga, el amor y la gracia de Dios son inseparables. Esto se pone claramente en Romanos 8:32 al 39. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces? Allí ya entramos a ver los versos que toqué ahorita en el pasaje anterior, en el punto anterior. El significado de ese amor, del cual nunca podrán separarnos, se percibe fácilmente desde el diseño y el alcance de lo que estamos hablando, que es la buena voluntad y la gracia de Dios, lo que determinó dar a su hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. Diga, por amor fue que Cristo se encarnó. Mi amado, Cristo murió no para que Dios amara a los hombres. Cristo murió porque Dios amó a los hombres. El Calvario es la demostración suprema del amor de Dios. Siempre que tengas la tentación de dudar del amor de Dios, es muy necesario entonces que regreses al Calvario. Oh Señor, siempre que tengas duda del amor de Dios, porque alguna vez todos hemos pasado por esos tiempos, simplemente tienes que regresar tu mirada al Calvario. Y entonces entenderás de qué manera nos ha amado el Señor. Y la conclusión tengo que leerla. No es un punto, podría ser el punto 8, pero simplemente llamémoslo siendo amados aún en aflicción. Entonces aquí está la causa superabundante para confiar y tener paciencia bajo la aflicción divina. ¿Alguien ha tenido alguna vez aflicción? ¿Ninguno? Es aquí donde yo dije, comenzando el mensaje, que muchos hemos llamado diablo el amor de Dios, porque muchas veces la aflicción hace parte del amor de Dios para purificar nuestros corazones. ¿Cómo me cree? Pongamos la medida más alta. ¿Cuántos saben que Cristo era amado por el Padre? Pero aún así no lo salvó de la aflicción. Pero aún así no lo libró de la cruz. Pero aún así Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no se lo permitió. Tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios. El amor de Dios
también es la prueba en medio de nuestra aflicción. Porque el amor de Dios también es el amor que disciplina y también es el amor que forma a sus hijos. Que ningún cristiano entonces cuestione el amor de Dios cuando se ve sometido a penosas aflicciones o a pruebas. Dios no enriqueció a Cristo en la tierra con prosperidad temporal, porque aún la Biblia dice que no tenía aún dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida, según Juan 3:34. Aprende entonces, y con esto concluyo, que las bendiciones espirituales son los principales regalos del amor de Dios. Ay, Señor, esto no vende por enlace nunca. Aprende que las bendiciones espirituales son los principales regalos del amor de Dios. ¿Cuáles bendiciones espirituales? Los frutos del Espíritu que Él está dando en ti. Por ahora tal vez no tengas el $1.000.000. Por ahora tal vez no tengas el trabajo soñado. Por ahora tal vez no tengas eso que tanto has anhelado. Pero hay bendiciones espirituales ahora que no se comparan a lo que el dinero pudiera darte, o a lo que el lugar o posición de esta tierra pudiera darte. Y es la paciencia que el Espíritu está trabajando en ti. Es el amor que Él está trabajando en ti. Es la fe que Él está trabajando en ti. Es la dependencia de Él que Él está trabajando en ti. Y cuando nos aflige para hacernos crecer espiritualmente, también nos ama. Y cuando nos pasa por la prueba, también nos ama. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, fueron más amados, porque allí apareció el amor, el cuarto hombre, Jesucristo mismo, para librarlos. La gloria de Dios no la vamos a ver en los días más gloriosos de nuestra propia perspectiva humana. La gloria de Dios la vamos a ver en los días de mayor aflicción nuestra, pero para Dios son los días de mayor gloria, porque allí Él nos está perfeccionando, allí Él nos está madurando, allí Él nos está salvando. Yo prefiero una prueba aquí para salvar mi alma por amor para siempre, que una paz falsa en la tierra y una eternidad tormentosa por siempre y para siempre. Amada iglesia, este es el amor de Dios. Un amor fiel, un amor soberano, un amor innegociable, un amor verdadero. Y en esto consiste el verdadero evangelio, en que Él nos amó a nosotros. Y entonces estamos seguros que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.